La lluvia golpeaba contra el cristal de la ventana, un ritmo constante y monótono que se colaba en mi cerebro como una melodía fúnebre. El olor a tierra mojada se mezclaba con el aroma a café rancio que flotaba en mi pequeño apartamento, un olor familiar que antes me reconfortaba, pero que ahora, con las últimas semanas, solo me recordaba la podredumbre que sentía corroer mi interior. Me llamo Mateo, y esta vida que llevo ya no es vida. Desde hace poco, la normalidad se ha roto en mil pedazos, como un espejo que reflejaba una verdad que no quería ver. Todo comenzó con Bruno, mi perro. Un labrador de pelaje dorado, con ojos marrones que siempre parecían llenos de bondad. Bruno, mi fiel compañero, mi confidente, ahora era diferente. La primera vez fue en el parque. Estábamos jugando a la pelota, como cada tarde, y cuando intenté darle una caricia, escuché una voz. Una voz áspera, grave, que no era la mía. Sabes que tu madre estaría decepcionada. La voz resonó en mi cabeza, y mi corazón dio un vuelco. Miré a Bruno, que me miraba con su habitual expresión tranquila, moviendo la cola. Repetí la frase, preguntándole si había sido él, y lo que hizo fue ladrar, un ladrido normal, como si me estuviera respondiendo a mis preguntas sin decir palabras, como siempre. Supuse que era la fatiga, el estrés, o alguna de las medicinas que me había recetado el doctor García, el mismo médico que, con su mirada penetrante, me había diagnosticado con bueno, eso no importa. Pero al día siguiente, sucedió de nuevo. Estaba preparando la cena, intentando olvidar el trabajo, las facturas, y la sombra constante de la soledad. Bruno estaba a mis pies, esperando pacientemente su ración de pienso. Y entonces, la voz volvió. No sabes cocinar, Mateo. Deberías aprender, como hacía tu hermana Sara. La voz, esa voz, era inconfundiblemente la misma que la del día anterior, pero esta vez, la asocié directamente a Bruno. Me quedé paralizado, con el cuchillo a medio levantar, mirándolo fijamente. Él, simplemente, movió la cola, como si no hubiera dicho nada. Ignoré aquello. Me dije que era el agotamiento, que necesitaba dormir, que el estrés me estaba jugando malas pasadas. Pero la voz no se detuvo. Día tras día, Bruno me hablaba, siempre con verdades incómodas que yo prefería mantener enterradas. Me recordaba mis fracasos, mis errores, mis miedos. Me hablaba de cosas que había tratado de olvidar, de heridas que aún sangraban. Y lo peor de todo, era que sabía que cada palabra era cierta. Un día, estábamos en el supermercado. Estaba en la sección de lácteos, dudando entre comprar leche entera o desnatada. Bruno, acurrucado a mis pies, soltó, porque siempre eliges lo que es menos bueno para ti, Mateo. Me quedé helado. La gente me miraba, pero no entendía nada. Bruno, el perro, estaba allí, callado, como si nunca hubiera hablado. Me sentí ridículo, estúpido. Decidí dejar las compras y volver al departamento. Comencé a evitar a Bruno. Ya no lo sacaba a pasear, ya no le hablaba. Me encerraba en el apartamento, intentando ahogar la voz con música, con trabajo, con cualquier cosa que me distrajera. Pero la voz, siempre presente, se filtraba a través de los auriculares, se colaba entre las notas musicales, susurrando verdades amargas que me atormentaban. ¿Por qué huyes, Mateo? Sabes que no puedes escapar. Una noche, no pude más. Estaba solo, sentado en el sofá, con una botella de whisky a medio vaciar. Bruno, como siempre, estaba a mi lado, observándome con sus ojos penetrantes. Eres un cobarde, dijo la voz, más clara que nunca. Me levanté de golpe, y lo miré fijamente. Cállate, grité. No quiero escucharte. Bruno me miró con una mezcla de pena y desafío. ¿Acaso te da miedo la verdad, Mateo? La ira me cegó. Tomé el cenicero de cristal de la mesa y lo arrojé contra la pared. Se hizo añicos, el sonido me hizo despertar. Bruno, sin inmutarse, continuó, sabes que no cambiará nada. En ese momento, supe que no podía seguir así. Tenía que hacer algo. Tenía que descubrir qué estaba pasando, o acabaría volviéndome loco. Decidí buscar ayuda. La doctora Rodríguez, una vieja amiga de la familia, era psiquiatra. Quizás ella podría entender lo que me estaba ocurriendo, aunque solo fuera una mínima parte. Me vestí a duras penas, tomé a Bruno de la correa y salí a la calle, con la tormenta rugiendo a mi alrededor y la voz de Bruno resonando en mi cabeza. Es hora de afrontar tus demonios, Mateo. La lluvia no amainaba, seguía golpeando con furia contra el asfalto, transformando las calles en ríos turbulentos. Bruno tiraba de la correa, ansioso por el paseo, pero yo sentía el peso de una losa en el pecho. Cada paso que daba era un tormento. El eco de la voz en mi cabeza se intensificaba con cada cruce de miradas,
con cada bocanada de aire frío que me helaba los huesos. ¿No te das cuenta? Estás huyendo de nuevo, susurró Bruno. Intenté ignorarlo, concentrándome en la respiración, en el sonido de mis propios pasos, pero era inútil. La voz era una sombra constante, un eco que se adhería a mi piel. Llegamos al edificio de la doctora Rodríguez, un edificio antiguo y sombrío, con una fachada de ladrillo rojizo que parecía absorber la luz del día. La recepción estaba vacía, apenas iluminada por una lámpara de pie que proyectaba sombras inquietantes sobre las paredes. El silencio era sepulcral, interrumpido solo por el constante golpeteo de la lluvia. Bruno se quedó quieto a mi lado, mirándome con sus ojos inquisitivos, como si anticipara lo que estaba por venir. Sabes que ella no podrá ayudarte, la voz resonó en mi mente. Solo te dará pastillas y palabras vacías. Me senté en una de las sillas de la sala de espera, tratando de calmar los nervios. Bruno se tumbó a mis pies, apoyando la cabeza en mi zapato. Le acaricié la cabeza, buscando en su contacto una pizca de consuelo, pero la voz no cesaba. ¿Por qué sigues aferrándote a él? ¿No ves que es la causa de todo esto?, dijo con un tono de reproche. Me estremecí. ¿Era Bruno el problema? ¿O era solo un reflejo, un amplificador de mis propios demonios? Cuando la doctora Rodríguez me llamó a su consulta, sentí un alivio momentáneo. Quizás ella podría darme una respuesta, una explicación a todo este caos. Su consultorio era un refugio de paz, con una decoración sobria y acogedora, y un aroma a incienso que intentaba ahogar el olor a humedad del exterior. La doctora me recibió con una sonrisa amable y me invitó a sentarme en el sillón frente a su escritorio. Bruno se quedó en la puerta, vigilante. Le conté todo. Le hablé de la voz, de las verdades amargas que me susurraba Bruno, de mi creciente desesperación. La doctora me escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando, tomando notas en su cuaderno. Cuando terminé, me miró con compasión, pero en sus ojos no vi ninguna sorpresa, ninguna incredulidad. Mateo, creo que estás sufriendo un trastorno disociativo, dijo con suavidad. Tu mente está fragmentada, y Bruno es una manifestación de tus propios miedos y ansiedades. Me quedé en silencio, intentando asimilar sus palabras. Una manifestación. Bruno no era real. La voz se burló de mí. ¿Ves? Te lo dije. No te creerán. La doctora me explicó que, a menudo, en situaciones de estrés extremo, la mente puede crear figuras o voces para procesar emociones difíciles. Me recetó una combinación de medicamentos y me sugirió terapia. Me aconsejó que me alejara de Bruno, que pasara tiempo solo, intentando reconectar con mi interior. Salí de su consultorio aturdido, con una receta en la mano y una sensación de vacío en el estómago. Bruno me esperaba en el pasillo, su mirada llena de una extraña mezcla de lástima y algo más. ¿Qué te ha dicho?, preguntó la voz. ¿Te ha convencido? ¿Crees que puedes deshacerte de mí tan fácilmente? Caminamos de regreso a casa bajo la lluvia torrencial. La voz no paraba de atormentarme. Me hablaba de las pastillas, de la terapia, de cómo todo era una farsa, una manera de silenciarme, de ocultar la verdad. Me decía que la doctora Rodríguez era una mentirosa, una cómplice, que no entendía nada. Me repetía una y otra vez que Bruno era real, que él siempre había estado ahí, que siempre estaría ahí. Cuando llegamos al apartamento, la tormenta había arreciado. Los truenos retumbaban con fuerza, y los relámpagos iluminaban el interior con destellos cegadores. Me encerré en el baño, buscando un poco de paz. Abrí el botiquín y saqué las pastillas que me había recetado la doctora. Dudé. ¿Debía tomarlas? ¿O debía escuchar a la voz, que me instaba a no confiar en nadie, a no rendirme? De repente, escuché un golpe en la puerta. Mateo, abre, dijo la voz, con un tono diferente, más suave, más necesitado. Salí del baño y me encontré con Bruno, mirándome con los ojos suplicantes. Tengo miedo, Mateo, susurró. Tengo mucho miedo. Abrí la puerta, y lo que vi me dejó petrificado. La silueta de Bruno ya no era la de mi perro, sino la de una criatura deforme y grotesca, con garras afiladas y colmillos amenazantes. Sus ojos brillaban con una luz roja, y la voz, ahora más grave y profunda, provenía de su garganta. Es hora de que lo entiendas, Mateo, dijo. Yo soy la verdad. El pánico me invadió. Intenté correr, pero la criatura fue más rápida. Me atrapó, clavando sus garras en mi piel. El dolor fue intenso, punzante. Me arrastró hacia el interior del apartamento, la lluvia golpeando contra las ventanas como un martillo incesante. Mientras la oscuridad me tragaba, solo pude escuchar la risa macabra de Bruno, una risa que resonaba en mi cabeza como un eco eterno. Bienvenido a la verdad, Mateo. Por fin, estás en casa. La oscuridad. Eso era todo lo que sentía. Oscuridad y un dolor abrasador. El olor a podredumbre,
el mismo que me había perseguido durante semanas, era ahora el aroma dominante. La criatura, Bruno, me arrastraba por el suelo, las garras desgarrando mi ropa y mi carne. Intenté gritar, pero la voz, la suya, me lo impidió. No grites, Mateo. A nadie le importa. Me arrojó en el sofá. La sangre brotaba a borbotones de las heridas. Vi mi reflejo en la ventana, una imagen desfigurada, un monstruo. Era yo. La criatura era yo. Bruno era la encarnación de todo lo que había reprimido, de mis miedos, de mi culpa, de mi soledad. Él era la verdad, como había dicho, pero no la verdad que yo había imaginado. Era la verdad brutal, la verdad que me había negado a aceptar, la verdad que me estaba matando. ¿Ves, Mateo?, susurró, su voz reverberando en mi cabeza. Siempre fuiste esto. Un monstruo. Un cobarde. Alguien que no merecía nada. Me miré las manos. Estaban cubiertas de sangre, la sangre de Bruno. Era todo tan confuso. Y entonces, la oscuridad comenzó a intensificarse. No la oscuridad física, sino una oscuridad interna, un vacío que me absorbía lentamente. Es hora de descansar, Mateo, dijo la voz. Es hora de dejar de luchar. Cerré los ojos. Dejé de sentir el dolor. Dejé de escuchar la voz. Dejé de existir. O al menos, la parte de mí que conocía. Pero entonces, en medio de la oscuridad, sentí algo. Algo cálido, familiar. El olor a tierra mojada, el aroma a café rancio. Sentí una caricia en la cabeza, suave, reconfortante. Abrí los ojos y lo vi. A Bruno. Mi Bruno. El de los ojos marrones, el de la cola que se movía. Estaba a mi lado, lamiéndome la mejilla, como solía hacer. Ya está, Mateo, escuché una voz suave, la mía, pero diferente. Ya pasó. Me senté, con dificultad. Miré a mi alrededor. Estaba en el apartamento, todo estaba en su lugar. La lluvia golpeaba contra la ventana, pero esta vez, el ritmo no era fúnebre. Era una melodía de paz. Miré a Bruno, y sonreí. Él me devolvió la sonrisa, su mirada llena de amor y comprensión. No entendía nada, pero ya no importaba. Ya no había monstruos, ni voces, ni verdades dolorosas. Solo quedábamos nosotros, juntos, en casa. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo estaría bien.